Los videojuegos tienen una gran variedad de momentos que nos marcaron en algún punto de nuestras vidas y que recordamos con nostalgia. Ya sea el final de algún juego, un escenario, un personaje o un objeto, todos recordamos algo destacable de cada videojuego que hemos jugado. Por eso, el día de hoy nos adentraremos en algunos de esos momentos, pero no en cualquiera, ya que veremos momentos perturbadores y oscuros, momentos que nos marcaron con el terror, el misterio o la incertidumbre. Sin más que decirles, veamos el iceberg de momentos más perturbadores de los videojuegos. Nivel 1. Mario 64. Como todos saben, Mario 64 es uno de los juegos que más misterios y secretos ocultos alberga en su interior, gracias a lo extenso y grande que es su mundo. Así como ocurre con la mayoría de videojuegos, Mario 64 tuvo una gran cantidad de versiones modificadas por otros jugadores, de las que surgieron infinidad de misterios y secretos perturbadores, que decían haberse encontrado en la beta del juego. El más popular se originó a partir de un post que enseñaba el rostro de Wario en una de las salas de teletransporte, donde los jugadores afirmaban haberlo visto en algunas versiones del juego. Sin embargo, su aparición se relacionaba con algo mucho más terrorífico y algo desconcertante, sobre todo por los videos que surgieron a partir del post. De igual forma, la comunidad se dedicó a subir varios metrajes de diferentes versiones del juego, que parecían estar corruptas, defectuosas o modificadas adrede para verse perturbadoras. En la saga de God of War, conocida por su brutalidad y su tono oscuro, la muerte de Helios destaca como uno de los momentos más raros. Durante el transcurso de su sangrienta venganza contra el Olimpo, Kratos se enfrenta al dios del sol, Helios, y aunque Helios intenta negociar y suplicar por su vida, Kratos es incapaz de dejar atrás su sed de venganza. La confrontación culmina con Kratos mostrando su naturaleza despiadada, y arranca la cabeza de Helios con sus propias manos. No es solo el hecho en sí lo que lo vuelve bizarro, sino el contexto y el detalle gráfico con el que se muestra. La escena puede sentirse como una transgresión simbólica al arrebatarle la luz al dios del sol y reducirlo a un objeto que Kratos utiliza como herramienta en su misión. Sin embargo, no es raro ver a Kratos con cabezas de otros personajes. Personajes del Zelda. En el Zelda Ocarina of Time se pueden encontrar varios detalles y personajes que han dejado una impresión inquietante. De entre estos elementos perturbadores se encuentran las esculturas, quienes destacan por ser criaturas raras, sobre todo por su variante dorada. Dead Hunt, o Mano Muerta, es otro de los enemigos perturbadores que tiene una peculiar forma de moverse, ya que utiliza manos que salen del suelo para atrapar a Link por la cabeza tratando de ahogarlo. De igual forma, en el Majora's Mask, cuando la máscara despierta y aparentemente es derrotada por el jugador, ésta empieza a retorcerse y le comienzan a salir extremidades alrededor. La cosa que emerge se mueve de forma descontrolada y muta varias veces transformándose en una criatura grotesca y extraña. Al derrotarla, la pantalla se estremece y la máscara mutada grita hacia arriba descontrolada, mientras su cuerpo tiembla con fuerza. Dentro de la saga del videojuego Half-Life, podemos encontrar una gran variedad de criaturas extrañas, agresivas y de aspecto bizarro. Sin embargo, existe una criatura en particular que perturba de sobremanera. El Señor Amistoso es una especie de caballo pequeño que se arrastra caminando sobre sus patas, con pezuñas en su espalda y espuelas en su frente. Cuando el jugador se topa con esta criatura, el Señor Amistoso ataca azotando sus brazos delanteros,
poniéndose de pie y también lanzando un ataque de vómito al protagonista. Lo turbio comienza cuando el creador de la criatura mencionó que el señor amistoso fue diseñado para usar sus tentáculos y forzosamente acercar al jugador hasta llegar al punto de abusar de él. Gracias a esto, los creativos empezaron a considerar la idea de añadir posibles aliens con conductas psicosexuales y perturbadas, pero al final, el señor amistoso acabó por ser descartado del juego. Una de las mejores cosas de GTA V es su vasta y detallada recreación de un mundo abierto, junto con las infinitas actividades disponibles que han mantenido a los jugadores explorando cada rincón, callejón y montaña durante años. Detrás de todo este mundo, yacen secretos que muy pocos han llegado a descubrir y que han llevado a preguntas sin respuestas claras y teorías perturbadoras. Si vamos por debajo de la secta altruista fuera de la ciudad, se puede encontrar una especie de cueva llena de símbolos y palabras pintadas, además de una fogata y un cráneo con cuernos. Este mismo símbolo se lo puede encontrar cerca del monte Chiliad y en la propia secta, que parece hacer rituales donde sacrifican personas. Otro de los easter eggs más conocidos es el del asesino de los santos. Todo surge a partir de una nota en la pared de una granja que lleva a otras 4 pistas alrededor de la zona, como una mano cortada, un machete y la más bizarra, que es una camioneta negra con bolsas de basura posiblemente llenas de cuerpos cortados. Si el jugador sigue los pasos de forma correcta, el asesino enviará una amenaza por teléfono y posteriormente aparecerá por la noche intentando acabar con el jugador. Si el jugador acaba con el asesino, será recompensado con $50,000 y un revólver que oculta un desafío para poder ganar más dinero. Nivel 2. El final de Hello Neighbor. El final de Hello Neighbor es uno de los momentos más extraños y enigmáticos de un juego, que ya de por sí es conocido por su narrativa críptica y atmósfera surrealista. Aunque al principio el juego comienza en sigilo y misterio, mientras el jugador intenta descubrir qué secretos esconde el vecino en su sótano, poco a poco las cosas se retuercen a un viaje surrealista, lleno de simbolismo oscuro y giros inesperados. A medida que avanzas en el juego, el tono cambia drásticamente, la lógica desaparece y el juego parece hablarte de forma metafórica. Ya en el final, el jugador se enfrenta a una versión gigante del vecino y el Shadow Man, en un entorno que parece mostrar miedos infantiles y traumas pasados. El desenlace es incluso más confuso, ya que se revela que el vecino ha estado lidiando con una tragedia personal que implica la pérdida de su familia, y que la historia no ha sido más que una manifestación de sus propios demonios internos, luchando en su cabeza. El final se siente raro, porque no hay una resolución clara, y solo da espacio a que los jugadores piensen en varios momentos donde el juego parece representar los traumas del vecino, el miedo, o el duelo que puede estar padeciendo. El nivel de detalle que tiene Red Dead Redemption 2 no se puede comparar con ningún otro juego de la saga, e incluso lo que se puede llegar a encontrar es mucho más espeluznante. Si nos dirigimos a esta ubicación, es posible que nos encontremos con este tipo gordo saludándonos e invitándonos a pasar a su casa para disfrutar de la cena. Al inicio, Arthur no se muestra muy confiado, por lo que se niega a pasar mientras el gordo insiste de una forma algo amable. Si entramos, el tipo nos invitará a sentarnos a esperar que su esposa termine de preparar la cena. Si subimos a verla, ésta se encontrará en su cuarto cambiándose de ropa y le soltará a Arthur algunas frases sugerentes. I didn't mean to intrude, miss. It's all right. Looking ain't a crime. Cuando bajamos, la esposa del tipo gordo servirá la cena, y después de un par de diálogos, Arthur se entera que ambos esposos en realidad son hermanos, y sus padres murieron en quién sabe qué circunstancias. Luego de beber lo que la hermana nos sirve, Arthur perderá el conocimiento, encontrándose en una zanja con pilas de cadáveres a su alrededor. Lo turbio es que si volvemos a la casa es posible encontrar restos de huesos dentro de un armario y fotografías en donde los padres de ambos se encuentran borrados o tachados a propósito.
La misión Nada de Ruso, de Call of Duty Modern Warfare 2, es uno de los momentos más controvertidos en la historia de los videojuegos, que dejó una gran huella en la saga. Cuando el juego se lanzó en 2009, esta misión generó un intenso debate sobre los límites de lo que los videojuegos pueden y deben representar. En ella, los jugadores toman el papel de un agente encubierto, infiltrado en un grupo terrorista, liderado por Makarov, uno de los antagonistas del juego. El objetivo es participar en un ataque masivo contra civiles inocentes en un aeropuerto ruso, una acción diseñada para provocar una guerra global. Lo que hace que Nada de Ruso sea tan perturbador, no es solo su contenido gráfico, sino la manera en que obliga al jugador a ser parte del atentado. A diferencia de otras misiones, aquí no hay enemigos que derrotar, ni un objetivo claro, más que acabar con los civiles. La escena está rodeada de gritos de terror, disparos y caos total, mientras los civiles intentan huir por su vida o son abatidos. El título de la misión, Nada de Ruso, alude a las palabras de Makarov al inicio, instruyendo al grupo a no hablar en ruso para así culpar del atentado a los Estados Unidos. En su momento, la misión de Nada de Ruso fue ampliamente criticada y analizada, argumentando que cruzaba límites innecesarios al incluir un nivel tan gráfico y despiadado. Final de FNAF 3. El final de Five Nights at Freddy's 3 es uno de los momentos más turbios y emblemáticos de toda la saga, y es el momento más escalofriante que conecta la historia del hombre de morado. Si recuerdan, cada vez que se terminaba una noche, se podía jugar un minijuego donde el propio FNAF daba pistas de lo que ocurrió en el pasado, donde vemos cómo Afton destruía uno por uno a los animatrónicos. Al llegar al final de la última noche, uno de los minijuegos muestra a los animatrónicos, esta vez representados como espíritus vengativos, de los niños que fueron asesinados por William. Estos lo acorralan dentro de una habitación en la que no tiene escapatoria, y desesperado, Afton encuentra un traje animatrónico de Spring Bonnie y se mete en él para intentar asustar a los espíritus o ganar algo de tiempo. Lo más inquietante es que este no es realmente el final de William, ya que quedó atrapado dentro, convirtiéndose en una amalgama de carne y metal que perduró durante años como Springtrap. Ben and Ed es otro de los juegos que fue popular en su día, y que dejó sorprendidos a los jugadores por un momento en concreto. A lo largo del juego, los jugadores deben guiar a Ed a través de plataformas, trampas y recorridos imposibles, con el propósito de salvar a Ben, su único amigo humano. El juego se puede volver molesto conforme se avanza, debido a la dificultad, que hace que parezca que Ed nunca llegará a su objetivo. Cada vez que parece estar cerca, el juego te deja saber que aún falta camino por recorrer, dándole falsas esperanzas al jugador. Cuando finalmente Ed llega a la meta, la sensación que el juego transmite es de satisfacción y victoria, y sobre todo de expectativa, ya que Ben lo espera con un cartel de bienvenida. Ya juntos, Ed abraza a Ben en un momento emotivo, y el juego te incita a celebrar el reencuentro. Eso, solo para que Ed se acerque al cuello de Ed y empiece a morderlo con fuerza. Poco a poco, Ed se va comiendo a su amigo, hasta tirarlo al suelo, que es donde el juego acaba. Una parte interesante es que antes del final, es posible encontrarse con un espectro que hace referencia a uno de los creepypastas más conocidos, el de Ben Drowned. Pero la cosa no termina ahí,
ya que en una parte del juego se muestra un cartel que indica al jugador dirigirse a una página en Facebook, y si ibas a la página, te encontrabas con cosas muy espeluznantes, como fotos de la vida real, donde una de ellas contiene un texto que dice, "Pulsa E para celebrar", igual que en el juego. En marzo de 2016, salió un mod para el juego que te permitía jugar como Ben Zombie, y si llegabas al final, ocurría algo como esto. El juego parece mostrar unas coordenadas de GPS en Alemania, que indican el mismo lugar que aparecía en las fotos, y la misma ciudad natal del caníbal que aparecía en Facebook. El misterio empezó a recorrer por internet, y Versgamer empezó una investigación que lo llevó a ir en persona hasta Alemania, donde consiguió una entrevista con los desarrolladores del juego en persona. A partir de aquí, Vers siguió con una serie enorme alrededor de este misterio, que a día de hoy sigue sin resolverse. Durante el desarrollo de Conker's Bad Fur Day, un juego conocido por su humor oscuro, hubo varias escenas y conceptos que fueron descartados o alterados antes de su lanzamiento final. Una de las escenas más controvertidas que nunca llegó a aparecer involucraba un momento en el que un personaje sufría un destino extremadamente bizarro. Esta escena eliminada, que fue conocida por los seguidores del juego como el momento quirúrgico, era parte de un momento en el que un personaje era colocado en una mesa improvisada, donde otras ardillas, de manera absurda pero perturbadora, abrían su torso para buscar un objeto. Aún así, esta idea fue descartada antes del lanzamiento, probablemente debido a su naturaleza extremadamente gráfica y al temor de que podría superar los límites aceptables para el público objetivo del juego. Uno de los momentos más perturbadores de Yume Nikki ocurre durante el encuentro con Uboa. El evento se puede activar en la casa de Poniko, un personaje que parece completamente inofensivo y cuyo entorno es uno de los pocos espacios del juego que parece normal y tranquilo. En la habitación, el jugador puede apagar y encender la luz repetidamente. Si la luz se apaga en el momento justo, Poniko desaparece y en su lugar aparece Uboa, una figura grotesca y estática con un rostro distorsionado que parece gritar en silencio. Si intentas interactuar con Uboa, el personaje simplemente se quedará inmóvil, observando lo que sucede, y si intentas tocarlo, serás transportado instantáneamente a un lugar oscuro y aterrador, donde una criatura monstruosa aparece en el fondo, dejando al jugador atrapado sin salida. Lo que hace que este momento sea perturbador, es que no hay nada de contexto para que lo hayan incluido dentro del juego. Sin explicación, sin simbolismos, ni guías, y el hecho de que sea imprevisible, hace que el momento sea aún más desconcertante. Simulacra. Simulacra es un juego que destaca por ser perturbador debido a lo diferente que es y la capacidad que tiene de romper la cuarta pared, haciéndote sentir como si realmente estuvieras atrapado en los eventos del juego.
Para resumir, el jugador se encuentra con un teléfono móvil, donde descubre que el celular pertenecía a una mujer llamada Ana, quien parece haber desaparecido en circunstancias misteriosas. A través de mensajes, correos electrónicos, videos y fotos, el objetivo consiste en investigar qué le sucedió a Ana mientras navegas por el teléfono. Uno de los momentos más escalofriantes ocurre cuando el juego utiliza sonidos ambientales que parecen provenir del mundo real. Otro detalle perturbador es cómo el juego manipula la interfaz del teléfono para intensificar el horror. A medida que la investigación avanza, el teléfono comienza a fallar de maneras inquietantes. Incluso, existen momentos específicos en los que el juego te presenta personajes que parecen normales al principio, pero cuyo comportamiento cambia y se retuercen de manera perturbadora. A través de mensajes de texto, el juego mueve tu mente para hacerte pensar que se está comunicando contigo y no con el protagonista. En Undertale, es posible conseguir varios finales dependiendo de las decisiones que el jugador tome a lo largo del juego. Existen 3 rutas principales, la pacifista, la neutral y la genocida, cada una con su propia conclusión. Sin embargo, existe un final muy perturbador, tanto por su contenido como por la manera en que afecta al jugador. Sin duda, el final genocida es el más perturbador de Undertale, tanto por su contenido como por la manera en que afecta al jugador. Para poder activar el final, es necesario matar a todos los monstruos en cada área del juego, agotando por completo los encuentros aleatorios de enemigos hasta que el propio juego te informe que no hay nadie en el área. A medida que matas a todos los habitantes, los escenarios se vuelven cada vez más desolados, los NPC desaparecen, los diálogos cambian y en lugar de la música habitual, solo escuchas un silencio opresivo en el ambiente. Uno de los momentos más inquietantes ocurre con Papyrus, el esqueleto que intenta ser tu amigo. En esta ruta, Papyrus sigue siendo optimista, creyendo que puedes cambiar, incluso mientras lo atacas. Sin embargo, en lugar de una batalla prolongada, Papyrus muere instantáneamente con un solo golpe, mientras te dice que sigue creyendo en ti. Esta ruta no solo transforma al protagonista en un agente de la destrucción, sino que también obliga al jugador a enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones de forma directa. A pesar de ser un juego incompleto, el PT es uno de los juegos más aterradores jamás creados, y ni siquiera pudo seguir con su desarrollo. Diseñado como un adelanto para Silent Hill, el juego se convirtió en una experiencia inolvidable para los jugadores, sobre todo porque jugaba con sus mentes y no requería de usar screamers o sustos constantes. La razón por la que funciona tan bien es que el lugar se repite una y otra vez, en un pasillo con forma de L, donde cada vez te encontrarás con algo que cambia en la sala. Después de tener un encuentro con Lisa, es posible acceder a la zona del baño, donde la oscuridad es intensa, y peor aún, te encuentras con un feto deformado y sangrante en el lavabo. El pequeño feto comienza a emitir gemidos y llantos desgarradores, mientras no puedes hacer más que observar, ya que la puerta se cierra dejando al jugador atrapado. Para este punto, tú sabes que la madre, es decir Lisa, está por llegar y abrirte la puerta del baño, creando una sensación intensa de claustrofobia, horror, tensión y angustia máxima. Nivel 4. Fate. Fate es un juego de horror indie que consiguió destacar por su estética retro y su atmósfera profundamente perturbadora. En el juego, tomas el papel de un sacerdote llamado John Ward, quien regresa a una casa para realizar un exorcismo que dejó incompleto un año atrás. Este lugar fue el escenario de un trágico intento de exorcismo que resultó en muertes trágicas y dejó a John con profundas cicatrices físicas y emocionales.
A medida que John explora el mundo, se encuentra con más detalles sobre los eventos que llevaron a la tragedia inicial y que hacen que John tenga que enfrentarse directamente contra un culto maligno. Algunos de los momentos más perturbadores ocurren cuando el jugador se encuentra con entidades demoníacas o cuando John tiene que usar su crucifijo. Uno de los momentos más inquietantes en Fate ocurre cuando el jugador encuentra una cámara de video durante la exploración y tiene que usarla como linterna intermitente al estilo del Visage. Conocido como el Silent Hill de Winnie Pooh, el juego de Piglet es recordado por ser extrañamente aterrador, ya que es lo último que esperarías de un videojuego basado en una serie hecha por Disney. En un inicio, el juego transcurre de forma normal, con la historia que se pensó para la película que sacaron, con detalles y escenas algo extrañas, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, el juego se tuerce un poco cuando Piglet decide entrar al sueño de Búho. El escenario ocurre en una biblioteca y aunque no es aterrador de principio, es posible notar pequeños detalles como la banda sonora, que pareciera sacada de otro videojuego. Al llegar al sueño de Igor, el escenario cambia a uno mucho más oscuro y deprimente, que guía al jugador hasta el fondo de un castillo abandonado. La cámara se posiciona de tal manera, que no se puede ver lo que hay más adelante, y solo se pueden escuchar los sonidos y pisadas de los elefantes, haciendo referencia a las criaturas que todos temían en la serie. Esto es curioso, ya que juegan bastante con una especie de terror infantil, sobre todo con cosas absurdas, por decirlo de algún modo, de las que un adolescente o persona adulta no tendría por qué temer. El aire creativamente perturbador también se transmite a través del pensamiento de los niños, y como algunos videojuegos lo usan a su favor para crear cosas aterradoras, analizando a sus propios espectadores, algo que veremos en el siguiente punto. El contenido removido es uno de los temas más recurrentes de los videojuegos, y es algo que se puede encontrar en la saga de Dark Souls. Durante el desarrollo de los jefes, estaban preparando un jefe conocido como Yaril, que estaba diseñado como la idea de una abominación retorcida. Consistía en un gigante esquelético, compuesto por los cuerpos fundidos de innumerables no muertos, atrapados en un tormento eterno. Sus ataques incluían gritos de las almas atrapadas y una habilidad para arrastrar al jugador usando manos espectrales que emergían del suelo, similar a lo que vimos del Zelda. El concepto fue descartado debido a limitaciones técnicas y por considerarse demasiado grotesco, incluso para el estándar oscuro del juego. Among the Sleep es un juego algo interesante, que oculta una historia oscura y surrealista, donde un niño de 2 años llamado David explora un mundo de pesadilla. Desde el inicio, el juego presenta un mundo tal cual lo vería un niño de 2 años, ya que el entorno parece distorsionarse, se escuchan sonidos perturbadores, y existen algunos objetos que David percibe como malignos o malvados, ya sea por su forma o tamaño. Durante el juego, la historia va dando pistas sobre lo que está sucediendo, ya que la mente de un niño tan pequeño no es capaz de comprender al 100% lo que está pasando. A través de flashbacks, diálogos y recuerdos, se puede intuir que los padres de David están divorciados y su madre tiene problemas de alcoholismo. Lo peor es que David percibe a su padre como una figura de alivio, protección y seguridad, pero su madre parece alejarlo de él constantemente, como en su segundo cumpleaños, cuando el padre de David quiere visitarlo, solo para ser rechazado por una madre agresiva, que causa una reacción de temor en David al escucharla. Here it comes, through the tunnel, choo-choo.
I'll be right back. What are you doing? No! O antes de dormir, David abraza a su oso favorito, que curiosamente tiene la misma voz de su padre, como si fuese un regalo hecho por él. Sin embargo, todo se tuerce cuando nos damos cuenta que el oso le fue arrebatado a David, tal vez por su madre, que expresa su rencor y odio a través de su hijo. Durante el juego, el mundo que experimenta David se va distorsionando hasta convertirse en una pesadilla, donde se pueden ver algunas figuras metafóricas de los abusos emocionales y físicos sufridos por David a manos de su madre. La figura monstruosa que persigue al niño simboliza los momentos en que su madre se vuelve incontrolable debido al alcohol, transformándose en alguien que él ya ni siquiera reconoce. El momento más oscuro y perturbador ocurre cuando David finalmente escapa de este mundo onírico y regresa a la realidad, encontrándose con su madre siendo consumida por el alcohol. Luego, David atraviesa la puerta y se dirige hacia una figura que representa a su padre, quien aparentemente ha venido a rescatarlo. Este final deja al jugador con una mezcla de tristeza y alivio. Finalmente, entendemos lo que realmente estaba sucediendo durante todo el juego, y es curioso ver cómo un niño pequeño percibe el trauma y el conflicto familiar, filtrándolo a través de su imaginación. Madison. Aunque parezca muy obvio colocar juegos de terror en este iceberg, decidí colocar este momento en específico, ya que resulta horrorosamente aterrador. El protagonista se encuentra atrapado en una casa que aparentemente oculta oscuros secretos familiares, por lo que tiene que recorrer toda la casa en búsqueda de lo que ha sucedido. Cuando el jugador parece llegar a una especie de laberinto, se encuentra con una cámara Polaroid y ocurre una situación similar a lo ocurrido en Fate, pero esta vez es mucho más inmersivo gracias a la primera persona. The handprints stopped. Un segmento particularmente escalofriante es cuando activas el flash y el breve destello revela detalles aterradores, como figuras demoníacas, sombras inquietantes o cambios en el entorno que ocurren de forma repentina. En Bad Parenting existen muchos momentos perturbadores y macabros, ya que no solo es una experiencia de terror psicológico, sino que además, el juego explora temas oscuros relacionados con la familia. La trama sigue a una familia disfuncional compuesta por un padre alcohólico y abusivo, una madre emocionalmente ausente que trabaja en exceso, y un niño atrapado en el medio. El niño comienza a imaginar una figura malvada y siniestra, a la cual llama Red Face, quien constantemente parece acosarlo a él y a su familia. Uno de los momentos más oscuros ocurre cuando el padre, en medio de una crisis emocional, asesina a su hijo, creyendo erróneamente que lo está liberando de su sufrimiento. Evidentemente, el Red Face hace referencia a cuando alguien se sonroja luego de beber, usualmente mucho alcohol. Más tarde, la madre encontraría el cuerpo de su hijo metido en el armario, quien atormenta a su padre por las cosas horribles que hizo. El juego termina con policías llegando a la casa de la familia, mientras la madre llora desconsolada por la muerte de su hijo. Masoquicia. Masoquicia es un juego de terror psicológico donde un hombre llamado Hamilton lucha internamente por comprender su lugar en un mundo lleno de abuso y sufrimiento.
A medida que la narrativa avanza, el jugador descubre los terribles abusos que Hamilton ha soportado a manos de su familia, sobre todo por parte de su padre violento. Durante este viaje, Hamilton escucha voces en su cabeza, que lo manipulan y lo empujan hacia la oscuridad, llevándolo por un camino de tragedia y sufrimiento, ya que durante todo el juego, no parece haber esperanza alguna para el protagonista. Eso sin mencionar, que los gráficos dibujados a mano, tienen un estilo oscuro y grotesco que complementa la narrativa. De hecho, el juego también te deja claro que Hamilton no tiene salvación, independientemente de lo que hagas, su destino está prácticamente sellado. Un momento particularmente perturbador ocurre cuando Hamilton confronta directamente a su padre. Durante esta escena, el juego muestra cómo los horrores del abuso doméstico han alterado la psique de Hamilton, mientras escuchas insultos y amenazas mezclados con alucinaciones, el enfrentamiento se vuelve oscuro e inmersivo. Según los creadores, el juego se inspira en historias reales de asesinos en serie y en horrores de la vida cotidiana. Mogeko Castle. Mogeko Castle es un juego de terror de tipo novela visual, con estética de pixel y ambiente aparentemente inofensivo. Sin embargo, este juego oculta una narrativa profundamente perturbadora, donde una joven Sakimi despierta en un castillo misterioso lleno de criaturas llamadas mogekos. A medida que avanza, Sakimi se encuentra con varios mogekos que, aunque al principio parecen amigables, gradualmente muestran un comportamiento perturbador. Poco a poco, la interacción con estos mogekos cambia de ser una serie de eventos cómicos y absurdos, como en cualquier novela del estilo, a convertirse en situaciones de terror sombrío. Cuando Sakimi se enfrenta al líder de los mogekos, ésta se da cuenta que el líder abusa de su poder para manipular a los demás personajes, demostrando un comportamiento perverso y manipulador, donde se ve que algunos mogekos sufren de abuso psicológico y físico. Un momento inquietante ocurre cuando los mogekos comienzan a mostrar actitudes obsesivas y peligrosas hacia Sakimi, acosándola de maneras que de principio parecen cómicas, pero que luego se tornan en interacciones amenazantes y violentas. Otro momento ocurre cuando Sakimi descubre una sala llena de cuerpos de otros mogekos que parecen haber sufrido las consecuencias de su líder. Paranoia Escape es uno de esos juegos raros con escenarios oscuros y surrealistas, llenos de enemigos grotescos y diseños inquietantes. Aquí no importa mucho lo que ocurre en el juego, sino las figuras retorcidas y atmósferas que se pueden llegar a presentar, que parecen sacadas de una pesadilla. Esto se combina con efectos de sonido angustiantes y un tono de constante incertidumbre. Uno de los momentos más extraños ocurre en las etapas avanzadas del juego, donde las pistas comienzan a desmoronarse visualmente, como si el mundo del juego estuviera colapsando. Durante estas secuencias, los enemigos toman formas aún más grotescas y las mecánicas del juego se distorsionan hasta el punto de dejarte desconcertado. Además, la tensión en el ambiente aumenta con cada cambio en el escenario y frases o murmullos que se pueden escuchar en el fondo. Ya que estamos hablando de videojuegos visualmente perturbadores, no podemos olvidar a Go Home, un juego japonés muy bizarro. En el juego, controlamos a una niña de 7 años llamada Mosaiko, que debe encontrar el camino a casa en un barrio oscuro, mientras es perseguida por entidades y eventos sobrenaturales. A Mosaiko también le ocurren situaciones, como ser atropellada o aplastada por cuerpos que caen del cielo. Durante el trayecto, es posible encontrarse con una gran cantidad de momentos surrealistas y extraños, como si fuera un viaje psicodélico, que hacen que el jugador se pregunte qué carajo está pasando. Durante esta secuencia, el entorno comienza a cambiar de manera extraña, las luces parpadean, los gritos de la figura se intensifican, y los alrededores parecen distorsionarse, dando la sensación de que la realidad se desmorona. Pero es aún más impactante cuando Mosaiko finalmente alcanza una puerta que parece ser una salida segura, pero, al abrirla, en lugar de encontrar un escape, se encuentra con una habitación siniestra.
Omori es un juego que mezcla elementos de rol y aventura, que trata temas profundos como la depresión, la culpa y el trauma. El protagonista, Sunny, vive en un mundo de sueños llamado Head Space, donde se encuentra con sus amigos en un escenario aparentemente alegre, pero pronto se descubre que esto no es más que una fachada que trata de ocultar los horrores y el dolor de su vida real. Mientras el mundo de Head Space es colorido y surrealista, el Black Space es un entorno distorsionado y terrorífico, donde la realidad se fractura y las cosas se tuercen a un tono oscuro. Cuando el protagonista se enfrenta a Basil, uno de sus amigos que carga con un tremendo sentimiento de culpa, se revela la verdad detrás de Mari, la hermana de Sunny. Resulta que Sunny fue accidentalmente el causante de la muerte de Mari, quien es la base de toda la pesadilla que Sunny crea en su mente para reprimir su culpa. El juego es muy interesante, ya que usa la inocencia y el colorido mundo del Head Space, para luego contrastarlo con imágenes y momentos espeluznantes que se presentan a medida que Sunny profundiza en sus recuerdos. Se nos da a conocer que los personajes que Sunny ama son en realidad manifestaciones de sus propios traumas, como el caso de Basil. El juego transforma su historia aparentemente alegre en algo mucho más perturbador. Cuando Sunny se enfrenta a su amigo, el momento no solo es aterrador, sino que también es triste, ya que Basil parece ser la propia conciencia del protagonista, quien se tortura constantemente con sentimientos de culpa de la que intenta librarse pero parece fracasar cada vez que lo intenta. Siguiendo con los títulos japoneses, Demonofobia es otro de esos juegos extraños con temáticas perturbadoras. Sakuri, la protagonista del juego, se ve atrapada en el infierno luego de intentar un ritual demoníaco e intentará sobrevivir a través de niveles, enfrentándose a jefes y tratando de encontrar una manera de volver al mundo real. El juego es conocido por su estilo visual crudo y explícito, con escenas de muerte extremadamente gráficas y su enfoque en generar incomodidad psicológica. Lo más impactante ocurre cuando Sakuri es capturada por una de las criaturas demoníacas, lo que deriva en escenas gráficas de tortura diseñadas para traumar al jugador, dejando claro que las consecuencias de los errores en el juego son brutalmente deshumanizantes. El tono sombrío del juego es otra de sus características, ya que lo vuelve desesperante para quienes lo juegan. Lostboy.exe fue un supuesto creepypasta relacionado con un juego que contenía un archivo malicioso en su interior. Supuestamente, Lostboy.exe se originó en una publicación de 4chan, específicamente en la sección X, dedicada a temas paranormales y misteriosos. En estas publicaciones, un usuario anónimo compartió una historia sobre un archivo ejecutable que encontró en un viejo disco duro. Según el usuario, este archivo contenía un juego extraño con una atmósfera inquietante, gráficos rudimentarios y elementos perturbadores que parecían diseñados para incomodar al jugador. El rumor se expandió cuando otros usuarios comenzaron a añadir detalles del juego, algunos afirmando que habían descargado el archivo y experimentado comportamientos extraños en sus computadoras, como errores, reinicios inesperados o incluso la activación de sus cámaras web. Muchos decían que el juego incluía mensajes subliminales y referencias crípticas, como textos en códigos o imágenes perturbadoras que aparecían brevemente en algunas paredes del juego. Aunque se ha identificado que existe una versión funcional del juego, no hay pruebas de que la versión maliciosa haya existido. Sad Satan fue un juego de terror envuelto en misterio y controversia, presentado por primera vez el junio de 2015 en el canal de YouTube Obscure Horror Corner. Supuestamente, el juego fue sacado de la Deep Web y el usuario afirmaba que el archivo le fue enviado por otro usuario anónimo, aunque algunos creen que el canal creó el juego y toda la historia del usuario anónimo para generar interés. En el juego, los jugadores recorren pasillos oscuros, mientras sonidos perturbadores, como voces distorsionadas y música inquietante los rodean.
Sin embargo, la historia no acabó allí, ya que apareció una versión alterada del juego, que tuvo origen en 4chan, donde además de los pasillos oscuros y los sonidos distorsionados, de vez en cuando aparecían en la pantalla imágenes de contenido más gráfico y explícito, imágenes de la vida real, lo que generó más polémica debido a los riesgos asociados con su descarga, como la creencia de virus y contenido inadecuado que ningún usuario era capaz de soportar. Uno de los aspectos más comentados fue la inclusión de mensajes crípticos en texto que, según los reportes, traducidos indicaban frases inquietantes como "puedo rastrearte", aumentando el temor y la paranoia. El juego se convirtió en una leyenda dentro de la cultura de Internet, especialmente por su conexión con la Deep Web, y supuestas historias que surgieron afirmando que el juego estaba conectado a algún tipo de crimen que ocurrió realmente. Y hasta aquí el iceberg de hoy. Siento mucho no haber subido videos durante mucho tiempo, he pasado por varios cambios que me llevaron a mover varios aspectos de mi vida, pero ya estoy de vuelta. Estoy pensando en hacer un video dedicado a la serie de Arcane, así que díganme en los comentarios lo que les gustaría ver próximamente. Estaré mucho más activo estos días, por lo que cuento con su apoyo para seguir subiendo contenido. Sin más, les deseo una buena noche, y nos vemos en el próximo video.